Hace mucho tiempo, un 21 de diciembre, la gente celebraba el sol. Y de allí, de esa celebración del sol, es que se derivó la Navidad que conocemos hoy en día. Pero yo quisiera, antes de ocurrir y entrar a explicar todo este asunto del solsticio de invierno y por cómo se convirtió en Navidad, la gente siempre ha hecho referencia a que todo esto era de origen pagano. Pero ahora hay algo que les quiero mostrar. Miren aquí, lo que significa la palabra pagano. Deriva del latín paganus, que significa campesino, habitante del campo, la gente de las zonas rurales. Entonces cuando decimos que la Navidad es pagana, la gente se está pensando que era algo medio satánico, medio diabólico, y resulta que no, era una celebración campesina. Entonces cuando estamos hoy celebrando el solsticio de invierno, que se derivó en la adoración al sol, estamos hablando de algo pagano porque los campesinos eran los que simplemente celebraban esto. ¿Por qué? Porque ellos veían la evolución del sol cuando el sol estaba en su punto más bajo. Porque eso representaba comida, representaba la cosecha. Mira, vamos a tener más comida porque acuérdense que cuando no hay sol no hay vida. Cuando no hay sol las plantitas no crecen, hay más frío y para esa época en la antigüedad, oye, que llegar el invierno no es como hoy en día que lo que hacemos es que nos ponemos una bella chaqueta, nos colocamos un North Face o nos colocamos gorritos. Para ellos significaba realmente un periodo de sobrevivencia. Así que comencemos entonces a ver por qué la gente comenzó a fijarse en el solsticio de invierno. ¿Por qué lo hizo tan especial? Y es que durante todo el año la gente veía algo muy raro. Cuando el sol salía más bajo, había menos luz, hacía mucho más frío y las plantas dejaban de crecer. ¿Y qué significaban las plantas? Bueno, dinero, comida, trueque, qué sé yo. Era la sobrevivencia de ellos. Para una sociedad antigua eran días de peligro, era sobrevivencia. Entonces justo ellos comenzaron a ver con sus métodos, porque la gente allá les encantaba observar lo que era el sol, la luna, las estrellas. Recuérdense que en las épocas anteriores no tenían hoy en día un calendario, no tenían una computadora, no tenían un GPS, no tenían nada. Entonces, ¿qué hacían ellos? Simplemente contaban los días, verificaban, el sol se puso aquí. Y resulta que ellos vinieron, comenzaron a ver que desde el 20, 21 y 22 de diciembre, el sol dejaba de bajar. No desaparecía. No seguía cayendo, había llegado a un límite natural y no lo cruzaba. Te voy a explicar qué es esto. Resulta que ellos veían por observación, así como ves en esta foto aquí, que el sol llegaba al punto más bajo y no se movía, se detenía por 3 días. No era que realmente se detenía, acuérdate que ellos estaban viendo con sus ojitos. ¿Qué pasaba? Que el sol se detenía justo allí, ellos no veían que había ningún movimiento, aunque sí hay movimiento, era que el sol llegaba a su órbita elíptica y se paraba justo aquí. Para ellos, ¿qué representaba? ¡Ay, el sol se movió! El sol se quedó quieto. Y para rematar, entonces aparecía esta famosa cruz, la Cruz del Sur, que aparecía específicamente justo en ese tiempo en donde el sol en su movimiento elíptico pasaba por allí, se situaba en el sur más sur, en el lado más sur, y de paso se estacionaba. ¿Por qué? Porque venía en movimiento así, se quedaba aquí y después comenzaba a subir. Justo cuando encontraba esta cruz. ¿Qué tal? Para ese momento, por supuesto, la cruz no era nada religioso. Era un símbolo simple y funcional. Representaba los 4 puntos cardinales, el punto donde el sol llegaba a su límite, porque ¿qué decían esas personas de antigüedad? Justo cuando el sol llegó a la cruz, no pasó, se quedó allí, comenzó a subir. Tenemos sol. Se estaba simplemente cumpliendo un ciclo astronómico en un movimiento elíptico y esa gente lo veían como la maravilla del ciclo. Justamente cuando entonces, ¿qué pasaba? Justo el 21 de diciembre comenzaba la celebración al sol. El sol comenzaba a subir porque ya comenzaba la otra parte de su órbita elíptica y decían, ¡ay, se cumplió! El sol volvió. Aunque seguía caliente, no celebraban el calor todavía, pero celebraban que ya sabían que el sol estaba subiendo y que no iba a empeorarse. Entonces, ¿qué hacían? Encendían fuegos, porque tenían frío, por supuesto. Hacían vigilias, compartían comidas, se reunían con la familia, con la tribu. Agradecían haber sobrevivido el punto más oscuro del año y justo cuando el sol se detenía, que no sabían si se iba a seguir yendo para abajo y se iban a quedar sin sol, sino que pasó justo donde llegaba la cruz y siguió arriba, justo. Sobrevivimos un año. Básicamente era una celebración de alivio. Y justo eso es lo que se llama hoy en día la celebración El Sol, que le llamamos pagana, y mucha gente confunde con que pagano es diabólico, es satánico, y resulta que no. Es algo que era de origen campesino. ¿Por qué los campesinos? Porque era lo que sembraban. Y ellos necesitaban eso para sus cosechas, para sembrar, qué hacer,
¿qué iba a ser del próximo futuro? ¿Y cómo se convierte en Navidad? Bueno, usted sabe muy bien cómo es el cristianismo. El cristianismo simplemente lo que hizo fue que le dio a todo un propósito diferente. Lo que hizo fue pensar, bueno, la gente celebra con mucho gusto esta celebración del sol porque pasa justamente en el solsticio de diciembre y está toda esa semana celebrando. ¿Qué hizo la iglesia? En ese momento el cristianismo, ¿qué hizo el imperio romano? Las reclasificó y dijo, bueno, ya que celebran el sol, celebran Saturnalia, la vamos a convertir en Navidad. Fíjate, la gente celebrando el regreso de la luz y representaban a Jesús como el inicio de la luz del mundo. Entonces, les cuadró la celebración y fue la Navidad. Así que la Navidad no es una mentira, pero es un símbolo heredado. Y si te pones a ver, la celebración del sol no era pagana como nosotros pensamos que es. Es pagana porque venía de los campesinos. Pero no importa que cuando celebremos la Navidad, veámonos entonces de esa manera que simplemente llegó la luz al mundo y que el sol continúa dando calor. Plantitas vienen, nuevas cosechas, el inicio de un nuevo año. Y yo pienso que bueno, si le vas a dar tu interpretación a la Navidad, de paso lo asocias con Jesucristo, imagínate, le das doble significado. Aunque sabemos que no nació ese día. Sabemos que nació en septiembre.